Bajo las estrellas de la Sierra de Guadarrama, compartí una tienda con mi mejor amigo, Diego. Su saco de dormir se rompió, y en la oscuridad, algo cambió entre nosotros. Me llamo Javier, tengo 28 años, y esa noche en el bosque descubrí que el amor puede surgir donde menos lo esperas, pero también desatar un torbellino de miedo, traición y lucha por ser quien soy. El motor del coche zumbó suavemente mientras descendíamos por la carretera serpenteante hacia la Sierra de Guadarrama. El sol se hundía tras los picos, tiñendo el cielo de un naranja que se desvanecía en púrpura. Javier, al volante, sentía el aire fresco colarse por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda. A su lado, Diego, su mejor amigo desde la universidad, revisaba el mapa en su teléfono, aunque la señal ya empezaba a desvanecerse. Habían planeado esta escapada durante semanas, un fin de semana lejos de Madrid, sin trabajo, sin ruido, solo ellos y el bosque. Javier siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza. La ciudad, con sus calles abarrotadas y luces que ahogaban las estrellas, lo asfixiaba. En cambio, aquí, entre los árboles altos y el murmullo del viento, podía respirar. Diego, por su parte, era un torbellino de energía, alguien que llenaba cualquier espacio con su risa fácil y su forma de hablar con las manos. Desde que se conocieron en una clase de biología, cuando Diego derramó un frasco de muestras de suelo y Javier no pudo contener la risa, habían sido inseparables. Pero había algo que Javier nunca confesó, los sentimientos que crecían en su pecho cada vez que Diego lo miraba con esos ojos llenos de vida. Llegaron al inicio del sendero cuando el crepúsculo ya teñía el paisaje de sombras. Javier descargó las mochilas del maletero, el peso familiar de su equipo de acampada anclándolo al momento. Diego, con su entusiasmo habitual, señaló el camino que se adentraba en el bosque. Javier notó cómo su amigo ajustaba las correas de su mochila, moviéndose con una confianza que siempre lo había fascinado. No hablaron mucho mientras caminaban, el crujido de las ramas bajo sus botas y el canto lejano de un pájaro llenaban el silencio. El sendero los llevó a un claro junto a un lago, donde el agua reflejaba los últimos destellos del día como un espejo roto. Javier comenzó a montar la tienda con movimientos precisos, mientras Diego recolectaba leña. Habían acampado juntos antes, pero esta vez, en este lugar remoto, todo parecía más íntimo. La noche cayó rápido, envolviéndolos en un frío que mordía la piel. Sentados junto al fuego, asaron pescado en una sartén portátil, el crepitar de las llamas mezclándose con el aroma ahumado de la comida. Diego bromeó sobre el talento de Javier para encontrar lugares como este, mientras partía un trozo de pan y se lo ofrecía. Javier aceptó, sintiendo un calor que no venía del fuego. Entonces, Diego revisó su mochila y frunció el ceño. Sacó su saco de dormir, o lo que quedaba de él, el cierre estaba roto, la tela colgando inútilmente. Intentó forzarlo, pero era imposible sellarlo. Javier miró el cielo, donde las estrellas comenzaban a puntear la oscuridad, y pensó en el frío que prometía la noche. Su propio saco, diseñado para temperaturas bajo cero, era lo bastante grande para dos, aunque la idea hizo que su pulso se acelerara. Propuso compartirlo, esforzándose por sonar despreocupado. Diego aceptó con una sonrisa aliviada, agradeciendo la solución sin notar el torbellino que sus palabras desataron en Javier. Terminaron de cenar en silencio, el lago a su lado inmóvil, como si guardara secretos. Javier limpió la sartén mientras Diego apagaba el fuego, sus movimientos sincronizados por años de amistad. Pero bajo esa familiaridad, algo nuevo crecía, una corriente que Javier no podía ignorar. Entraron a la tienda, el espacio reducido amplificando cada sonido, el roce de la tela,
el crujido del suelo, la respiración de Diego. Javier despegó el saco, dejándolo abierto para facilitar la entrada. Diego se deslizó primero, ocupando el lado contra la pared de la tienda. Javier lo siguió, consciente de cada centímetro que lo separaba, o más bien, de lo poco que lo separaba. Se acostaron. Sus hombros rozándose, el calor de sus cuerpos atrapado en el saco. La oscuridad era absoluta, salvo por un tenue resplandor de la luna que se filtraba a través de la tela. Javier intentó mantenerse inmóvil, pero su corazón latía con fuerza, traicionándolo. Diego rompió el silencio con una risa nerviosa, murmurando que la situación era extraña. Javier respondió con un comentario ligero, pero su voz sonó tensa. Intentó concentrarse en el sonido del viento fuera, pero la cercanía de Diego lo consumía. Entonces, algo cambió. Diego se giró ligeramente, su mano rozando la de Javier en la penumbra. No la retiró. En cambio, sus dedos se detuvieron, como si dudaran. Javier sintió un nudo en la garganta, su mente dividida entre el miedo y la esperanza. Diego habló en un susurro, preguntando si alguna vez Javier había sentido algo que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, Diego se acercó más, su aliento cálido contra la mejilla de Javier. Sus labios se encontraron, torpes al principio, pero cargados de una intensidad que hizo que el mundo se detuviera. Fue un beso breve, inseguro, pero suficiente para encender algo que ninguno de los dos podía ignorar. Diego se apartó, su respiración agitada. Admitió, con voz temblorosa, que no sabía qué estaba haciendo. Javier, con el corazón desbocado, respondió que él tampoco, pero no había vuelta atrás. Permanecieron en silencio, sus manos aún tocándose, como si temieran romper el frágil momento. La noche los envolvió, pero dentro de la tienda, algo nuevo y aterrador comenzaba a tomar forma. La noche en la sierra de Guadarrama envolvía la tienda en un silencio denso, roto solo por el susurro del viento entre los pinos y el latido acelerado del corazón de Javier. Dentro del saco de dormir, el espacio era tan reducido que cada movimiento de Diego reverberaba en él. Sus hombros se tocaban, sus respiraciones se entrelazaban en la oscuridad. Javier intentaba mantener la calma, pero la cercanía de su amigo, el calor de su cuerpo, hacía que su mente girara sin control. Había pasado años enterrando lo que sentía por Diego, convenciéndose de que era una fantasía imposible. Pero ahora, en la penumbra, algo se había roto, como una presa que cede bajo la presión del agua. El roce de la mano de Diego no fue accidental. Sus dedos, vacilantes, se detuvieron sobre los de Javier, como si buscaran permiso. Javier contuvo el aliento, temeroso de que cualquier movimiento rompiera el momento. Diego habló entonces, su voz apenas un murmullo, preguntando si alguna vez Javier había sentido algo que no podía nombrar, algo que lo asustaba y atraía al mismo tiempo. Antes de que Javier pudiera responder, Diego se acercó más, su rostro a centímetros, su aliento cálido rozando la piel. Sus labios se encontraron en un beso torpe, cargado de urgencia y duda. No fue largo, pero sí lo bastante intenso como para que el mundo fuera de la tienda dejara de existir. Diego se apartó, su respiración entrecortada, y confesó que no entendía lo que estaba haciendo, que nunca había sentido algo así. Javier, con el pulso desbocado, admitió que él tampoco lo comprendía, pero que no quería detenerse. Permanecieron en silencio, sus manos aún entrelazadas, como si soltarlas significara perder algo frágil y recién nacido. Diego se giró ligeramente, dándole la espalda, pero no se alejó. Javier sintió el calor de su cuerpo, la curva de su espalda contra su pecho,
y aunque el saco los obligaba a estar cerca, había una intención en la forma en que Diego no se apartaba. Javier apenas durmió, su mente atrapada en un torbellino de emociones, esperanza, miedo, deseo. Cada respiración de Diego era un recordatorio de lo que había pasado, de lo que podría significar. Pero también había una sombra, una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Qué haría Diego cuando la luz del día los obligara a enfrentar lo sucedido? El amanecer llegó con un resplandor suave que se filtraba a través de la tela de la tienda. Javier abrió los ojos primero, observando cómo la luz grisácea delineaba la silueta de Diego, aún dormido a su lado. Por un momento, todo parecía perfecto, como si el mundo pudiera detenerse en esa calma. Pero cuando Diego despertó, algo había cambiado. Sus movimientos eran rígidos, su mirada evitaba la de Javier. Se levantó sin decir nada, salió de la tienda y comenzó a preparar el desayuno con una concentración exagerada, como si necesitara ocupar sus manos para no pensar. Javier lo siguió, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras calentaban café en la estufa portátil, Diego mantuvo la cabeza baja, removiendo los granos con más fuerza de la necesaria. Javier intentó romper el silencio, preguntando si había dormido bien, pero Diego solo asintió, su respuesta breve y cortante. La facilidad con la que solían hablar había desaparecido, reemplazada por una tensión que pesaba más que el frío de la mañana. Javier sintió una punzada de dolor, pero se obligó a ignorarla, enfocándose en recoger leña y limpiar los platos. Más tarde, mientras caminaban hacia el lago para lavar los utensilios, Diego se mantuvo a unos pasos de distancia. Javier notó cómo sus hombros estaban tensos, cómo sus manos se cerraban en puños. Intentó aligerar el ambiente, mencionando un recuerdo de una excursión anterior en la que Diego casi quema su mochila intentando encender una fogata. Diego esbozó una sonrisa débil, pero no respondió. La distancia entre ellos crecía con cada paso, y Javier comenzó a temer que el beso de la noche anterior no había sido un comienzo, sino un error. Sentados junto al lago, con el agua cristalina reflejando los pinos, Javier finalmente reunió el valor para hablar. Preguntó si algo iba mal, su voz más insegura de lo que quería admitir. Diego miró el agua, no a él, y dijo que necesitaba tiempo para pensar, que lo de anoche lo había confundido. Sus palabras fueron como un golpe, no era rechazo, pero tampoco aceptación. Javier asintió, aunque sentía que algo dentro de él se rompía. Guardó silencio, dejando que el sonido del agua llenara el espacio entre ellos. El resto del día pasó en una rutina incómoda. Caminaron por un sendero que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo, pero la charla fácil que siempre los había definido no regresó. Diego señalaba un pájaro o un árbol de vez en cuando, pero sus comentarios eran forzados, como si intentara llenar el vacío. Javier, por su parte, luchaba contra la necesidad de presionar, de exigir respuestas. Cada mirada esquiva de Diego era un recordatorio de lo frágil que era lo que habían compartido. Cuando volvieron al campamento, el sol ya se hundía tras las montañas. Javier avivó el fuego mientras Diego revisaba su mochila, como si buscara una excusa para no hablar. La cena fue rápida, un guiso simple que comieron en silencio. Javier notó cómo Diego evitaba sentarse demasiado cerca, como sus manos se movían inquietas. Finalmente, Diego rompió el silencio, diciendo que tal vez era mejor dormir separados esa noche, que podía arreglárselas con el saco roto. Javier sintió un vacío en el pecho, pero asintió, fingiendo que no le importaba. Propuso apagar el fuego temprano y entrar a la tienda, esperando que la oscuridad aliviara la tensión. Dentro de la tienda, Javier se acostó en el saco, dejando espacio para Diego, que insistió en usar su saco roto como manta.
La distancia física entre ellos reflejaba la brecha emocional que había crecido durante el día. Javier yacía despierto, escuchando la respiración de Diego, que parecía igualmente inquieto. El bosque estaba en silencio, pero dentro de la tienda, la tensión era casi palpable. Javier se preguntó si había malinterpretado todo, si el beso había sido un impulso que Diego ya lamentaba. La noche anterior, habían estado más cerca que nunca, ahora, aunque estaban a centímetros, parecían estar a mundos de distancia. El regreso a Madrid fue como despertar de un sueño que no terminaba de definirse. Javier conducía en silencio, el zumbido del motor llenando el vacío que Diego no ocupaba con su habitual parloteo. La sierra de Guadarrama se desvanecía en el retrovisor, junto con la chispa que había encendido aquella noche en la tienda. Diego, sentado a su lado, miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. Javier apretaba el volante, sintiendo cómo la distancia entre ellos, que había comenzado al amanecer, se solidificaba con cada kilómetro. No hubo música, ni bromas, ni recuerdos compartidos. Solo el peso de lo no dicho. Al llegar a la ciudad, Javier dejó a Diego en su apartamento en Chamberí. Diego descargó su mochila con un murmullo de agradecimiento, evitando la mirada de Javier. Prometió llamarlo pronto, pero sus palabras sonaron huecas, como una cortesía automática. Javier asintió, forzando una sonrisa, y se marchó con un nudo en el pecho. Durante los días siguientes, los mensajes de Javier a Diego quedaron sin respuesta. Un «¿Estás bien?», enviado el lunes, recibió solo un «sí», ocupado al día siguiente. Javier intentó no leer demasiado en ello, pero cada silencio era como una piedra apilada en un muro que crecía entre ellos. Una semana después, Javier supo por un amigo en común, Carlos, que Diego había estado pasando más tiempo con su grupo de siempre, compañeros de trabajo que llenaban las noches de bares y risas. Carlos, con una cautela que no disimulaba del todo su incomodidad, mencionó que esos amigos se burlaban de la cercanía de Diego con Javier, insinuando cosas que hacían que Diego se tensara. Alguien había usado la palabra extraño para describir su amistad, y Diego no lo había desmentido. Las palabras de Carlos golpearon a Javier como una corriente fría, confirmando lo que temía. Diego estaba retrocediendo, influenciado por las miradas y los comentarios de quienes lo rodeaban. Javier también enfrentaba sus propios fantasmas. En casa, su hermano mayor, Miguel, lo esperaba una tarde con una expresión que mezclaba preocupación y reproche. Habían sido cercanos alguna vez, pero desde que Javier salió del armario 2 años atrás, la relación se había vuelto frágil. Miguel, sentado en la sala de su piso en Lavapiés, le dijo que estaba preocupado por él, que lo veía perderse en una identidad que no encajaba con la familia. Javier sintió las palabras como una acusación, un eco de las expectativas que siempre lo habían aplastado. Intentó defenderse, explicando que solo quería ser él mismo, pero Miguel lo interrumpió, diciendo que su madre, si aún estuviera viva, no lo entendería. El comentario cortó como un cuchillo. Javier salió de la casa sin despedirse, el eco de la discusión resonando en su cabeza. En los días que siguieron, Javier se refugió en su rutina, pero el vacío que Diego había dejado lo perseguía. Intentó llenar las horas con trabajo, editando fotos de un proyecto freelance en un café de Malasaña, pero su mente volvía una y otra vez a la noche en la sierra, al roce de los dedos de Diego, al beso que había prometido tanto y ahora parecía desvanecerse. Cada notificación en su teléfono era una esperanza fugaz, pero ninguna era de Diego. Una noche, al revisar las redes sociales, vio una historia de Diego en un bar, riendo con sus amigos, como si nada hubiera cambiado. La imagen le dolió más de lo que esperaba, no por la risa de Diego,
sino por la facilidad con la que parecía haber vuelto a su vida anterior. Javier comenzó a dudar de sí mismo. ¿Había malinterpretado todo? El beso, la confesión susurrada en la oscuridad, ¿habían sido solo un impulso pasajero para Diego? La idea lo carcomía, pero no podía confrontarlo. En lugar de eso, se sumergió en recuerdos de su amistad, las caminatas por la casa de campo, las noches de cervezas y debates sobre películas, la forma en que Diego siempre lo hacía sentir que importaba. Pero ahora, esas memorias estaban teñidas de incertidumbre, como si hubieran sido una ilusión. Una tarde, mientras caminaba por el retiro, Javier recibió un mensaje de Carlos. Diego había mencionado algo sobre la acampada, no con detalles, pero sí con un tono que sugería incomodidad, como si quisiera demostrar que no había pasado nada importante. La revelación fue como un puñetazo. Javier sintió una mezcla de ira y traición. Diego no solo se estaba alejando, sino que estaba negando lo que habían compartido, reduciéndolo a algo trivial para encajar con las expectativas de los demás. Javier quiso escribirle, exigirle una explicación, pero su orgullo lo detuvo. En cambio, guardó el teléfono y dejó que la rabia se mezclara con el dolor. Esa noche, solo en su apartamento, Javier se sentó en el suelo con una cerveza en la mano, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Pensó en su hermano, en las palabras que lo habían herido, y en Diego, que había elegido el silencio antes que enfrentarse a lo que sentía. Por primera vez, Javier se permitió sentir el peso de su soledad, no solo como un hombre enamorado, sino como alguien que luchaba por ser aceptado en un mundo que parecía empeñado en juzgarlo. Pero incluso en esa oscuridad, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía obligar a Diego a enfrentarse a sus miedos, ni a Miguel a entenderlo, pero sí podía decidir quién quería ser. Y aunque no sabía cómo, estaba seguro de que no dejaría que ese rechazo lo definiera. La traición llegó como un golpe inesperado, envuelto en un mensaje que Javier recibió mientras caminaba por las calles abarrotadas de Malasaña. Era de Carlos, el amigo en común que siempre parecía saber más de lo que decía. El texto era breve, pero cortante. Diego había hablado de la noche en la sierra con sus amigos en un bar, riéndose, reduciendo lo que habían compartido a una anécdota para ganar risas y encajar. Las palabras de Carlos ardían en la pantalla, y Javier sintió un calor abrasador en el pecho, una mezcla de humillación y furia que le hizo detenerse en medio de la acera. La ciudad seguía su ritmo a su alrededor, pero para él, todo se detuvo. No podía creer que Diego, el mismo que había temblado al tomar su mano en la oscuridad, hubiera convertido algo tan íntimo en un chiste. Cada paso hacia el apartamento de Diego en Chamberí era más pesado, como si cargara el peso de la traición en los hombros. Javier no planeó lo que diría, la rabia lo guiaba. Cuando llegó, tocó el timbre con demasiada fuerza, el sonido resonando en el portal silencioso. Diego abrió la puerta, y por un instante, su expresión mostró sorpresa, casi alivio, pero se endureció al ver la furia en los ojos de Javier. Javier no esperó a ser invitado a entrar. Cruzó el umbral y soltó la pregunta que lo carcomía, exigiendo saber por qué Diego había compartido algo tan personal con sus amigos. Diego apartó la mirada, sus manos inquietas buscando algo que hacer, como si ordenar un cojín en el sofá pudiera calmar la tormenta. Admitió, con voz baja, que lo había hecho por miedo, que no quería que sus amigos pensaran que era diferente. La palabra cayó como una losa, y Javier sintió que el aire se le escapaba. Preguntó, con la voz quebrada por la ira, si él mismo era entonces un error, algo de lo que Diego se avergonzaba. Diego negó con vehemencia, sus ojos brillando con lágrimas, pero sus palabras eran débiles, atrapadas en excusas.
Dijo que no sabía cómo manejar lo que sentía, que el peso de lo que otros podrían decir lo había sobrepasado. La discusión escaló rápido. Javier alzó la voz, algo raro en él, acusando a Diego de traicionar no solo su confianza, sino lo que habían sentido en la sierra. Diego intentó defenderse, diciendo que no había querido herirlo, que solo intentaba mantener las cosas normales con sus amigos. Pero cada palabra era un clavo más en el corazón de Javier. La idea de que Diego, el hombre que había encendido algo tan profundo en él, pudiera reducirlo a una broma para encajar, era insoportable. Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que la chispa de esperanza que había nacido en el bosque se extinguía bajo el peso de la realidad. Diego se acercó, intentando tocar su brazo, pero Javier se apartó, el dolor demasiado crudo. No podía quedarse. Dijo que necesitaba tiempo, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando Diego había roto algo que apenas comenzaba a construirse. Salió del apartamento, la puerta cerrándose tras él con un sonido que resonó como un punto final. Las calles de Madrid estaban vivas con el bullicio de la noche, pero Javier caminaba como si estuviera solo, cada paso un esfuerzo para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En los días siguientes, la humillación se asentó como un veneno lento. Javier evitó los lugares donde solía encontrar a Diego, los bares de Malasaña, las cafeterías donde antes compartían mañanas perezosas. Pero el dolor no se limitaba a Diego. La discusión con su hermano Miguel seguía resonando, sus palabras sobre perderse en su identidad cortando más profundo ahora que la traición de Diego las amplificaba. Javier se sentía atrapado, como si cada intento de ser el mismo lo alejara más de las personas que amaba. En el trabajo, sus fotos, que siempre habían sido su refugio, parecían vacías, cada imagen una sombra de lo que no podía capturar, la seguridad de ser aceptado. Una noche, sentado en un banco del Retiro, Javier revisó su teléfono, buscando alguna señal de Diego, aunque sabía que no la encontraría. Encontró, en cambio, un mensaje antiguo, uno de los días previos a la acampada, donde Diego hablaba con entusiasmo sobre escapar al bosque. La nostalgia lo golpeó, pero también avivó su rabia. No era justo que él cargara con el peso de la vergüenza que Diego no podía enfrentar. Decidió que no dejaría que esta traición lo definiera, pero aún no sabía cómo seguir adelante. La ciudad, con sus luces y su ruido, parecía indiferente a su lucha, pero Javier sintió, por primera vez, una chispa de determinación. No podía cambiar a Diego, ni a su hermano, ni a los amigos que juzgaban sin conocerlo. Pero podía elegir cómo enfrentarse a ese dolor, y esa elección, aunque incierta, era suya. Los días posteriores a la confrontación con Diego fueron un torbellino de silencio y reflexión para Javier. Macred seguía su ritmo frenético, pero él se movía como si estuviera fuera de sintonía, atrapado entre el dolor de la traición y la necesidad de encontrar un camino adelante. Evitó los lugares que antes compartía con Diego, las calles de Malasaña donde solían reír, los parques donde planeaban sus escapadas. Pero el vacío que Diego había dejado no era solo un hueco en su rutina, era una herida que palpitaba con cada recuerdo de la noche en la sierra. Una tarde, mientras Javier editaba fotos en su portátil, el timbre de su apartamento sonó. Era Diego, parado en el umbral con una expresión que mezclaba arrepentimiento y nerviosismo. Javier lo dejó pasar, aunque su instinto le pedía cerrar la puerta. Diego no perdió tiempo en excusas vacías. Admitió, con voz quebrada, que se había equivocado al hablar de su noche con sus amigos, que el miedo a ser juzgado lo había empujado a traicionar algo que ahora reconocía como importante. Confesó que había comenzado a hablar con un terapeuta,
Alguien que lo ayudaba a desentrañar la confusión que sentía sobre sí mismo y sobre lo que había surgido entre ellos. Sus palabras no borraron el dolor, pero Javier sintió un destello de alivio al verlo enfrentarse a su error. Javier, por su parte, había encontrado un refugio inesperado. Días atrás, impulsado por la soledad, había asistido a un grupo de apoyo en un centro comunitario de Chueca. Allí, otros chicos compartían historias de rechazo, amor y lucha por aceptarse. Escucharlos fue como encontrar un mapa para navegar su propio caos. Sus experiencias, algunas marcadas por el abandono, otras por la resiliencia, le dieron a Javier una perspectiva nueva, no estaba solo, y su dolor no lo definía. Ese espacio le permitió empezar a sanar, a reconstruir la confianza en sí mismo que la traición de Diego y las palabras de su hermano Miguel habían fracturado. Con el tiempo, Javier y Diego comenzaron a hablar de nuevo, con cautela al principio. Sus encuentros eran breves, un café en un rincón tranquilo de Lavapiés o una caminata por el Retiro. Diego se esforzaba por ser honesto, compartiendo cómo lidiaba con sus propios temores y la presión de su entorno. Javier, aunque aún herido, decidió darle una oportunidad, no por lo que habían sido, sino por lo que podrían construir. No volvieron a ser los amigos despreocupados de antes, algo más profundo, más vulnerable, estaba tomando forma. Una tarde, sentados en un café en Malasaña, Diego extendió la mano bajo la mesa y tomó la de Javier. Fue un gesto pequeño, pero cargado de intención. Dijo, con voz firme, que quería intentarlo, que quería estar con Javier, no solo como amigo, sino como algo más. Javier sintió que el aire volvía a sus pulmones, que por primera vez en semanas podía respirar sin el peso del miedo. No hubo promesas grandiosas, solo un acuerdo tácito de avanzar con honestidad, paso a paso. El bosque de la Sierra de Guadarrama les había dado una chispa, un momento que cambió todo. Pero fue en Madrid, entre el ruido de la ciudad y las heridas del pasado, donde encontraron el coraje para mantenerla viva. Javier sabía que el camino no sería fácil, que las miradas y los juicios seguirían, pero por primera vez sintió que no estaba solo. Diego, con su mano aún entrelazada con la suya, era la prueba de que podían enfrentar lo que viniera, juntos.